Comienzo. Esta es entonces la primera imagen del segundo tema, que tiene que ver con qué está pasando en el planeta. ¿Cómo se originó el planeta? El famoso Big Bang que tanto hablan, y que sigue siendo una teoría. Como no está totalmente comprobada, no es un hecho científico, es una teoría y es la teoría en la que la mayoría de los científicos, investigadores de esas cosas, están de acuerdo. Están de acuerdo la mayoría, pero también están de acuerdo ellos en que todavía sigue siendo una teoría. Que dentro de, en primero ya le dije en la primera clase que nuestro sistema solar tenía cerca de 14.500 millones de años. En ese, que son esos 9 planetas y el Sol. Y esos 9 planetas, nuestro sistema solar es uno de los millones o hasta billones de sistemas solares que componen la famosa Vía Láctea, que es, que es multiplicidad millonaria de sistemas solares. Y nosotros somos uno apenas de esos billones que componen la Vía Láctea, que es una galaxia. Esas galaxias, componen billones de galaxias componen el universo, ¿ok? O sea que el universo es espantosamente grande, 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 infinitamente grande. La imaginación humana no da para eso, para apreciar lo grande que es el universo. O sea, nosotros no somos ni un punto microscópico dentro del universo. El planeta Tierra no llega ni a punto, no llega a nada. Nuestro sistema solar no llega ni a punto. Nuestra galaxia no llega ni a punto para que veamos todas esas cosas, lo monstruosamente grande que es el universo. Y volviendo a la religión, la Biblia no habla nada de eso. La Biblia habla de las creencias que habían hace 2000 y 3000 años y quieren que uno se come esa coba, que el planeta se había formado en 8 años y no sé qué cosa, que lo había hecho un obispo de Inglaterra, que tenía 8000 años, era 8000 años de haberse formado la Tierra. ¿Cómo que 8000 años? Bueno, y entonces, ¿por qué se ha detectado? Porque hay métodos científicos para detectar edades. Hay métodos científicos para detectar edades desde el punto de vista del firmamento y hay métodos científicos para detectar edades de todo lo que son rocas y elementos vivientes que existen aquí en la superficie terrestre. Las rocas se les detectan las edades a las rocas, detectan las edades y tiene mucho que ver con con su red atómica. ¿Ok? Bien, hay científicos especializados en esas cosas. Es por eso que podemos detectar que en la Guayana venezolana hay de las rocas más antiguas del mundo. ¿Qué se quiere decir más antiguas del mundo? Y voy a ir la imagen medio difusa que estamos viendo, que se cree que el Big Bang era una masa puro gas de diferentes tipos de elementos químicos que se fueron juntando hasta formar una bola. Ese es el famoso Big Bang inicial. Bueno, y esa bola que era el inicial planeta Tierra, por hablar de nuestro planeta, porque hay planetas que todavía siguen siendo gaseosos, como Júpiter. Júpiter de nuestro sistema solar, que es gigante, el planeta Tierra cabe más de 2000 veces dentro de ese planeta, la Tierra, y nosotros nos creemos gran cosa. Ese está gaseoso todavía, es gaseoso, y no es el único. Dentro de nuestro sistema solar creo que Mercurio como que está también gaseoso porque es el que está más cerca de la Tierra, y Neptuno, el penúltimo, Neptuno también es gaseoso. Saturno Bien, también, profe. Saturno, perdón, Urano, son Urano de también. Júpiter para atrás. Ah, A lo, y Saturno. Sí, por ahí andan las cosas, porque los dos satélites que por los años 70 enviaron los gringos, pues ya fueron los primeros instrumentos del ser humano que llegaron a inventariar esos planetas, Urano, Neptuno, Plutón. Entonces, y detectaron cuál está gaseoso y cuál está sólido. Ok, pero se cree que inicialmente la masa gaseosa, incandescente, altísimas temperaturas,
porque algunos creen que eran gases emanados del propio Sol. Del propio Sol se cree que nuestros planetas se han originado de desprendimientos gaseosos de nuestro Sol. ¿Ah? Está en teoría todavía. Bueno, y esa masa fue cuando fue consolidándose hasta formar las capas de núcleo, manto y corteza. Y vino del famoso Big Bang. Ok. A lo largo de esos 4.500 millones de años de nuestro planeta, ya le dije que se fueron enfriando y se formó la corteza. Esa corteza nunca ha sido continua, o sea, siempre ha sido continua, pero desde que el mar invadió toda la superficie de la corteza, que todavía a estas alturas de la vida no se sabe a ciencia cierta de dónde salió esa agua para que forme los océanos. Hay gente que decía que venían de los meteoritos de hielo que se estrellaron a lo largo de esos 4.500 millones de años en el planeta Tierra, y entonces al estrellarse ya dejaron de ser hielo y pasaron a ser agua y conformaron los océanos. Estaba leyendo precisamente esta mañana que la NASA, en las últimas investigaciones que han hecho, por eso dije, voy a averiguarme sobre esto para transmitírselo a mis estudiantes, porque es lo más nuevo. La NASA está dejando de creer que es verdad que esos meteoritos cargados de hielo fueron los que formaron los océanos. Dicen que no, que es imposible, que imposible. Están estudiando el polo norte y el polo sur de la Luna, donde han encontrado en cráteres hielo. A ver si ese hielo, de que el origen de esos hielos sería el mismo origen de los hielos de la Tierra, entonces ya sería otro origen el que tuviera, etcétera. Están en eso. No han definido nada todavía, pero están en eso. Ok, pero esas aguas, entonces superficialmente llegaron a dividir partes de océano y partes continentales. Y partes continentales. Bueno, esa parte continental, gracias a a los corrientes de convección que les expliqué hace rato, han fracturado la corteza, fracturado por completo, y han hecho de la corteza terrestre piezas de rompecabezas, por decirlo así, como piezas de rompecabezas que han habido tiempos en el transcurso de la historia del planeta en que esas piezas han estado unidas y tiempos en que se han separado. Eso de separación y unión ha ocurrido varias veces, varias veces. El, la última vez que ocurrió la unión es lo que los científicos han denominado el continente Pangea, el macrocontinente Pangea, que aquí vemos, que aquí está Brasil. Brasil, esto es Venezuela, esto es Norteamérica, el Golfo de México. Quiere decir que Caracas en el pasado quedaba frente a Houston en Estados Unidos, según esto, según Pangea. Era un solo, y el fracturamiento hizo que grandes pedazos del rompecabezas terrestre se fracturara en piezas de rompecabezas, que una pieza de rompecabezas es Sudamérica, Norteamérica, Europa, África, Oceanía, todas esas cosas que hoy en día son 5 supercontinentes y hay microcontinentes. Ok, vamos a ir en eso. Y han habido, creo que son 4 o 5 veces en que se han unido todas esas piezas rompecabezas, y después viene la desunión, la separación. 5 veces. Y la última vez que se han unido es el Pangea, que después se produjo la desunión, que esta línea que viene aquí, oscura, es hoy en día el Océano Atlántico, porque esto se separó para acá y esto se separó para acá. Al separarse, dio lugar a las aguas del Océano Atlántico. ¿Ok? Bien, aquí está, aquí está. Las placas, famosas placas tectónicas. Cada placa tectónica es una pieza de rompecabezas. Es un trozo de corteza, para decirlo así. Es un trozo de corteza. Se cree que hay un señor que creo que fue en el siglo XVIII, sí, por allá en el siglo XVIII, Wegener, de apellido Wegener, yo no sé si era yugoslavo, que en los conocimientos científicos de entonces, él se las dio por decir, por primera vez un científico decía esto, que a lo mejor los continentes habían estado unidos y que se desunían y todo eso. Y como él no tenía muchos elementos de conocimiento para sustentar eso,
Entonces los científicos entonces lo ridiculizaron todo y dijeron que era un payaso que está inventando vainas y cosas de esas. Él, a lo largo de de los últimos años de su vida, él tuvo un alumno de él que lo instruyó en todas estas cosas. Cuando él se murió, su alumno quedó investigando sobre todas estas cosas, hasta que por los años 60 del siglo pasado, que yo ya existía, por cierto, de los años 60 del siglo pasado, ya habían adelantos técnicos para hacer mejores los estudios técnicamente y fueron cuando comprobaron que ese señor Wegener, que lo ridiculizaron tanto, tenía razón, tenía razón, tenía razón. Es cuando, y después empezaron a comprobarse. ¿Cómo se comprobaron? Por ejemplo, esto, que esto es África y esto es Sudamérica. Aquí está Venezuela, por este lado está Venezuela y esto es Brasil. Bien, ¿cómo comprobaron? Pues señores, aquí en el sur de Venezuela está la Guayana venezolana, pura selva y pura, donde está el Salto del Ángel y todo eso, que sale tanto en la televisión. En esa zona de Guayana no son las únicas, pero allí existen de las rocas más antiguas del mundo, que ya les dije que hay instrumentos por los cuales se puede determinar la edad de las rocas. Se le han determinado la edad y el origen y el tipo de rocas más antiguas que hay en las Guayanas. Cuando le digo Guayana venezolana, porque nuestro país forma parte de eso, pero la misma situación, porque el que dividió países y todo eso fue el ser humano, porque la naturaleza no ha dividido los países, es el ser humano el que dividió países. Desde el punto de vista de la naturaleza, acá en esta zona, desde el punto de vista geológico, es igual la Guayana venezolana, la Guyana Esequiba, donde estamos reclamando territorio, la parte norte de Brasil. Todo eso geológicamente es lo mismo, es lo mismo. La naturaleza no hace esas divisiones. Bueno, lo que pasa es que como se hicieron divisiones para países, parte de elementos más antiguos quedaron dentro de Venezuela también. Y en Venezuela tenemos de las rocas más antiguas del mundo. Y ya se inventariaron. Bueno, pues hubo comisiones científicas que se trasladaron para acá, para la zona esta, donde se suponía que que eran la misma roca y que se había partido en dos y se habían hecho para esta para acá y esta para acá. Y encontraron las mismas rocas en la orilla africana aquí, las mismas rocas, la misma antigüedad, los mismos orígenes, todo, la misma roca. También han hecho estudios sobre especies muy antiguas de animales, tortugas y cosas de esas que son de las especies más antiguas, y de las mismas especies quedan relictos, los huesos, pues, porque ya desaparecieron muchas especies de esas, pero quedan sus huesos que encontraron aquí, son los mismos que se han encontrado aquí. Especies de plantas antiguas, antiguas que quedan plasmadas como huellas en las rocas que hoy en día existen, que se encontraron aquí también. Entonces, eso fue lo que fue llevando a que, y por cierto, fueron tratando de calzar cómo calzaba la pieza de rompecabezas. Esto es Brasil, esto es Brasil, y encaja perfectamente en esta zona que es la zona ecuatorial africana, aquí encaja perfectamente. En la superficie, en la orilla del mar de ambos continentes, Sudamérica y África, no coinciden exactamente en la superficie. Están coincidiendo más o menos entre 100 y 150 kilómetros de profundidad. De profundidad, calzan perfectamente ambas orillas a profundidad. Lo que quiere decir que cuando el nivel del mar ha crecido no es kilómetros, metros, 150 metros de profundidad, no kilómetros, perdón, mucho, demasiado. 150 metros de profundidad fueron hasta acá, creció el mar y entonces tapó la verdadera orilla de donde se desprendieron los dos canales. Y esta raya azul que tenemos, para ese momento era una simple raya o un canal de agua y ahora es el gigantesco océano Atlántico, que hay cerca de 9.000 kilómetros de ancho en las zonas más anchas, el océano Atlántico. ¿Verdad? Y todos esos 9.000 kilómetros ha viajado hacia el oeste del suramericano y hacia el este y a algunos sitios, fíjense la forma en que está África, está así, pero África ha viajado no solo hacia el este, sino
Fíjese, esta forma de África, ya va, ahorita les explico esto. Esto hace que estaba como inclinada hacia un lado, porque esto es el actual norte de África es este, y aquí está hacia el este, mire, pero y actualmente es el norte. Entonces ha tenido viajes así, así, África. Y este sí ha viajado totalmente hacia el oeste. Ok, bien. Eso de que se desprendieran en trozos de corteza, como piezas de rompecabezas, dio origen a lo que hoy en día, hoy en nuestra realidad en este momento, del que les estoy hablando a ustedes, que hay cerca de 23 placas tectónicas o 23 piezas del gigantesco rompecabezas de la corteza que se dividió en 23 piezas de rompecabezas y estas son las 23 piezas de rompecabezas que hay en el planeta. Unas son gigantescas, que son las más grandes, que son como tres o cuatro, y las otras son medianas y pequeñas, como entre las que tenemos aquí en Venezuela, que pronto vamos a entrar ahí. Esto es Sudamérica, aquí está Venezuela, y esto es una placa tectónica pequeñita, pero hace vida. Podrá ser muy pequeñita, pero tuvo su protagonismo ayudando a originar los Andes venezolanos, el sistema montañoso de los Andes venezolanos. Entonces, cada una de estas es una placa o pieza de rompecabezas y cada una de acuerdo el reverbero que existe en el interior de la Tierra, que ya les expliqué, los corrientes de convección del manto, del núcleo, todo ese reverbero es lo que obligó la fuerza gigante que obligó a que la corteza terrestre, la capa más delgadita del planeta, se fracturara en 23 toletes, como decimos aquí en criollo, en 23 pedazos. Se fractura en 23 pedazos. Algunas placas tectónicas, no, por ejemplo, Sudamérica, este es Sudamérica, ya la conocemos, pero Sudamérica es parte de una placa tectónica. Algunas placas tectónicas como son parte, son fracturas de corteza, entonces, y la corteza, ya le dije que en las partes oceánicas es muy delgadita, 5 kilómetros, y en las partes de las montañas llega a tener más de 100 kilómetros. Bueno, muchas de esas placas tectónicas o piezas del rompecabezas cubren parte oceánica y cubren parte continental. Y esto que ustedes ven, que les voy a trazar el límite con la punta de la flecha, este límite. Este incluye Sudamérica y incluye esta parte, las dos. Esta es la parte oceánica y esta es la parte continental. Ambas constituyen la placa suramericana, se llama placa suramericana, que tiene parte continental que cubre toda América del Sur y parte oceánica que cubre la mitad del océano Atlántico. La otra mitad es la placa africana, que incluye también el continente africano y la segunda parte del océano Atlántico. ¿Ok? La placa está por debajo de los océanos, porque por debajo de los océanos está la corteza. Muy delgadita estará, pero hay corteza. Corteza. Ok. Entonces, ahí es la forma, y en la medida que las corrientes de convección del manto, que a su vez las originan las corrientes de convección, que el reverbero de 5.000 a 6.000 grados de temperatura, el núcleo externo mueve todo eso. El reverbero, el núcleo externo origina y conduce y organiza y dirige el reverbero del manto. Y el reverbero del manto es el que hace, como la corteza es la que es sólida y rígida, por fría que es, entonces en lugar de moverse corriente de convección, la fractura, porque como es rígida y fría y sólida, pues la fracturó en pedacitos que son las placas tectónicas, ¿ok? Tenemos entonces 23 placas tectónicas entre grandes y chiquitas en todo el planeta y unas se mueven encontrándose una con otra, se encuentran de frente, otras se separa una de otra, vamos a hablar de eso en el transcurso de esta clase, y otras pasan lateralmente al lado una de otra, se rozan una al lado de la otra. Son las tres formas como se mueven las placas tectónicas en el planeta. Convergente, divergente y el roce se llama transcurrente o lateral. Ok, bueno.
la zona de convergencia que ya le dije que se encuentran. Fíjese, esta es una, aquí está corteza oceánica y aquí hay corteza continental. Esto azul es el océano y hasta la orilla del mar y aquí viene el continente. Pero la parte, la corteza oceánica donde se encuentran, esto es la litósfera que le dije que es parte de la corteza que está aquí, más parte superior del manto, se lo expliqué hace rato. Viene moviéndose en este sentido que da la flecha. Esto es una flecha que está indicando para acá. Se viene moviendo para acá. Y como ya le dije que es muy delgada, la oceánica es muy delgada, viene para acá, para acá. Y en este sitio, se encuentra con esta continental que es muy gruesa, porque ya le dije que pasa 100 kilómetros de espesor. Y esta viene moviéndose en este sentido diametralmente opuesto. Y aquí chocan las dos. En ese chocar, la más gruesa es la más poderosa, la más guapa y apoyada, como decimos en criollo, la más guapa y apoyada. Entonces obliga a la corteza oceánica delgadita a que se vaya doblando y metiéndose hacia el interior del planeta. Y aquí empieza a confundirse con las rocas superiores del manto, que como están a temperatura de fusión, entonces lo que era roca sólida y fría aquí poco a poco se va calentando, calentando y aquí se vuelve lava, se vuelve lava. En estas grandes, gigantescas profundidades se vuelve lava. Esta zona y constantemente por las corrientes de convección se están moviendo las placas, moviéndose para acá así, y en este sitio esta se dobla y se hunde, y esta, como es la guapa, más guapa, pues ya no se hunde. La dice, usted se me hunde, carajo, yo me quedo aquí arriba. Pero en la fricción por el que se encuentran diametralmente opuestas las dos, la corteza aquí comienza a arrugarse, se arruga. Ese arrugamiento son las grandes cadenas montañosas del mundo. Por ejemplo, voy a irme un poquito a la imagen de atrás. Esto, Suramérica. La cordillera de los Andes suramericanos es esta, así, va de norte a sur. Cubre Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Aquí está, que les dije que tiene cerca de 3.000 kilómetros de volcanes. Acá. Bien, esta placa que se llama, le pusieron nombre, placa de Nazca en honor a los indios que estaban por aquí, que son de la raza de Nazca, y en honor a unas montañas donde hay tremendas figuras que hoy en día se ven desde los helicópteros y que habían hecho los indios acá, originales de la zona, le pusieron el nombre a esa placa, Nazca. Esa placa de Nazca se mueve en este sentido, o sea, de este a oeste, y es oceánica, delgadita. O sea, esta, oceánica delgadita. Esta es la placa de Nazca, y la placa suramericana, que yo se las había puesto hace rato, se mueve en este sentido diametralmente opuesto. Y en esta zona se encontraron en el pasado las dos placas y siguen interactuando hoy en día. Siguen interactuando. Esta sigue empujando para acá y esta sigue empujando para acá. Y aquí en este sitio donde se encuentra, esta dos se doble, se va para el interior y esta se arruga aquí y el arrugamiento en los Andes venezolanos. La corteza arrugada planetariamente, simple arruguitas planetarias, para nosotros es los gigantescos Andes suramericanos, que la máxima altura es en el Aconcagua, que está como por aquí, más o menos donde está la punta de la flecha, tiene más de 7.000 metros de altura. 7.000 metros de altura, más que nuestro pico Bolívar, que está ligeramente por debajo de 5.000 metros aquí. Ahorita, más adelante les hablo de nuestra realidad, de nuestro país y de nuestro Mérida. Voy desde lo planetario hasta Santa Juana, ¿verdad? Del planeta Tierra hasta Santa Juana. Ok, y así se está moviendo el planeta Tierra. Para decirles otro dato curioso, aquí es zona de convergencia de placas, zona de convergencia de placas. Ya les dije que esta placa suramericana tiene parte oceánica y parte continental. Que la parte del oeste del Océano Atlántico forma parte de la placa suramericana, pero la parte este del Océano Atlántico forma parte de la placa africana. Y la mitad del Océano Atlántico, que es esta, acá, esta raya que estoy pasando yo aquí, es en esta zona, las dos placas, la suramericana y la africana,
Como ya le dije que Sudamérica está moviéndose para acá, así, así. Entonces, desde acá surge lava, hay cadenas de volcanes aquí emanando lava, 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 y esa lava cuando llega al fondo de los océanos, como es tan frío, se solidifica y se hace roca, y la roca está uniéndose constantemente, constantemente, porque va saliendo del interior, entonces va formando la parte más joven de la corteza, porque se hace roca, y va empujando para acá esa roca que constantemente se van formando, van empujando. O sea, aquí nace corteza y aquí se hunde corteza. No, era más adelante. Esta. Aquí se hunde corteza. Se hunde corteza. ¿Verdad? Vamos a ir un poquito más adelante. Y aquí nace corteza. Esta es la parte media del Océano Atlántico, por poner uno de los sitios, pues no es el único, por poner donde viene lava que sale de acá, parte de esa lava en contacto con el océano, que es este, como se enfría, se hace roca, y aquí se hace roca, entonces como constantemente está saliendo lava, constantemente se está formando nueva roca, y como es nueva, pues va empujando el resto de la corteza para acá, mira, la va empujando para acá, y parte de esa lava se forma roca en este sentido y empieza a empujar para acá. Esta es la zona de divergencia de placas, no de convergencia, divergen. Cada pedazo de nueva corteza agarra en sentido diametralmente opuesto. Zona de divergencia de placas, que es este sitio, acá, en la medianería del Océano Atlántico. A lo largo de esta línea, que tiene cerca de 9.000 kilómetros de longitud y cuyo límite norte es Islandia, ese isla continente que es Islandia, que siempre quise ir y no pude ir, porque me hubiera gustado mucho. Allá hay mucho que aprender en esa isla. El límite norte de la, y esta zona de divergencia de placa está, y esa línea se llama dorsal intraoceánica atlántica, dorsal intraoceánica atlántica, porque es zona donde divergen placa para acá, placa para acá. Y aquí es zona donde convergen placa para acá, se encuentra con esta que está aquí. Aquí se forman las montañas y aquí también hay montañas subterráneas, pero por arrugamiento no tiene por qué arrugarse porque no se están encontrando placas aquí, sino porque es tanta la lava que se ha acumulado a lo largo de miles de millones de años, lava acumulada y se va acumulando y va formando gigantescas montañas. De manera que se cree que aquí hay montañas que son más altas que el Himalaya, pero están en las gigantes profundidades del Océano Atlántico. Están las gigantes y esas montañas de tanta acumulación de lava, no de arrugamiento de corteza, sino tanta acumulación de lava en estas dorsales, dorsal intraoceánica atlántica. Y aquí en las medianerías del Océano Pacífico, que está aquí, está la dorsal intraoceánica pacífica, que es esta línea que está acá. Es zona de divergencia de placas. Donde oigan hablar de dorsales, es zona de divergencia. ¿Ok? Dice que dentro de 10 minutos se va a acabar la clase. Bien. Esperemos que termine la clase. Ahora sí, no importa que se vayan 5 minutos más. ¿Todo está claro? ¿Hay alguna pregunta? Diego, ¿tienes algunas preguntas? No, profe. Ok. Todo está comprendido, ¿verdad? He tratado de ser lo más claro posible. Es necesario que entendamos estas cosas. ¿Por qué? Porque yo les puedo, por ejemplo, y les he hecho preguntas de examen a ustedes. Ya le dije que no le voy a preguntar conceptos. Yo no le voy a decir usted qué es una placa. Explíqueme qué es una placa tectónica. Explíqueme qué es zona de convergencia. No le voy a explicar eso. Por ejemplo, yo les diría, usted construye un edificio en una zona de divergencia de placas. Usted tiene que saber qué zona de divergencia para saber si eso es peligroso o no para que es el edificio que usted va a hacer. ¿Ve? De una vez le doy la aplicación a la ingeniería a esos conceptos. Entonces, no se aprendan los conceptos de manera literal, literal, de memoria, no. Entienda lo que es una divergencia de placas, más nada, para que entendiendo lo que es una divergencia, ya entienda, es lo que le interesa al ingeniero civil. Lo demás, conceptos teóricos, déjeselos a los científicos que estudian pura teoría. El ingeniero es el que aplica las cosas. Bueno, esta es la zona de divergencia de placas, los halos de energía producto de las corrientes de convección del manto, vienen acá, sale lava, se incorpora la corteza, viene para acá, se incorpora la corteza, viene para acá. Y aquí, o sea, parte de esas rocas
que de esa lava que sea roca viene para acá, parte de esa lava que sea roca viene para acá, y una tercera parte se va a amontonar a lo largo de esta línea, que son las cadenas montañosas submarinas que yo les expliqué. De tanto acumulación de lava, lava ha formado gigantes montañas en el interior de los océanos, acá, ¿ok? De tanta acumulación de lava, que constantemente está saliendo, pues está saliendo en este momento que estoy hablándoles a ustedes, por lo dinámica que sigue estando el planeta. Vivo, está muy vivo el planeta Tierra. Bueno, ya les expliqué las zonas de convergencia de placas, que es esta, la zona de divergencia de placas, que es esta, y esta es otra ilustración. Y la tercera, que ya les dije, es la transcurrencia o que se mueve lateralmente, ¿ve? Lateralmente. La tercera forma en cómo interactúan las placas. La forma transcurrente, que es la que originó la famosa falla de San Andrés en Estados Unidos. La famosa que tanto se nombra, falla de San Andrés, que con el tiempo va a hacer que San Francisco y Los Ángeles, al oeste de Estados Unidos, esas dos grandes ciudades se vayan a unir. Se van a unir, se van a juntar las dos ciudades, pero en eso es años geológicos, no son años humanos, años geológicos. ¿Por qué? Porque el San Francisco, creo que el que está más al norte es San Francisco, no me acuerdo. Yo estuve por allá, pero no me acuerdo si el que está más al norte es San Francisco o Los Ángeles. Inventemos en este momento que San Francisco está más al norte y está aquí de este lado del límite de placas, que es este, el límite de placas. O sea que esta placa se está moviendo en este sentido. Y esta otra placa se está moviendo en este sentido. Si está aquí está Los Ángeles, se está yendo por arriba. Y está San Francisco, se está yendo para abajo. En ese movimiento de que la ciudad que está arriba baja y la que está abajo sube, se van a encontrar, pero en años geológicos. Y esta es la tercera forma como interactúan las placas en el planeta. Convergencia, divergencia y transcurrencia. Transcurrencia. ¿Ok? Eh, no quiero ir tan detalle, pero más adelante llegamos a la falla de Boconó, que es nuestra falla de Venezuela, y en este momento tiene movimientos transcurrentes como vemos aquí en este mapa. Actualmente, hay mucha sospecha que por los lados del estado Falcón los movimientos no son transcurrentes, sino convergentes, y sí hay pruebas fehacientes de que en el pasado geológico los movimientos fueron convergentes y originó los Andes venezolanos, donde está todo el estado Táchira, Mérida y Trujillo, y parte de eso. Bueno, y vamos, yo le dije que íbamos a ir desde lo planetario acercándonos a Sudamérica, que ya la vimos, y ahora Venezuela. Llegamos a Venezuela. ¿Qué es lo principal de Venezuela? Yo les había hablado a ustedes, perdone que les eche la imagen para atrás, esta placa, Suramérica, aquí está Venezuela, y esta placa, esta, que ya les dije que era de las más pequeñitas, sin embargo, hecha vaina, pero más pequeñita, se llama placa del Caribe, en honor al mar Caribe. Esta es la placa del Caribe, Caribbean Plate, es la placa del Caribe. Y los límites de esa placa, los límites de esa placa, vamos a pasarlos momentáneamente aquí. El límite norte no lo vemos bien. Vamos a tener que utilizar otra imagen para verlos bien, pero la parte central y el sur sí la vemos. La cordillera de los Andes, Táchira, Mérida, Trujillo. Y aquí toca algo de portugués, de Lara. Aquí toca Lara. Bien, pero principalmente Táchira, Mérida y Trujillo. Por el centro de la cordillera andina venezolana pasa la falla de Boconó, una fractura gigante, la falla de Boconó, la famosa falla de Boconó, que le pusieron ese nombre de Boconó porque el primer sitio donde se estudió fue cercano al pueblo de Boconó en Trujillo. Fue en honor a ese pueblo que le pusieron ese nombre. Es una línea de fractura que a partir de esa línea de fractura hacia el norte es la placa del Caribe, la placa esa pequeñita que les mostré ahorita. Y a partir de esa línea límite hacia el sur es la placa suramericana que les mostré hace rato también, que era parte, llevaba todo el continente suramericano y parte la parte oeste del Océano Atlántico, ¿verdad? La parte oeste del Océano Atlántico. Entonces ahí es el límite sur de la placa del Caribe y aplaca y viene este y se une así y llega hasta acá, ¿no? Llega hasta acá en el sentido
suroeste, noreste. Está orientada así, como están orientados nuestros Andes, así, ¿sí? Y aquí está Morón, y aquí se va para Falcón, y aquí se va para Chichiriviche, donde vamos todos los hombres a ver hilos dentales allá en las playas. ¿Ok? Este, Morón, que hay también unas instalaciones petroleras de refinación de petróleo para gasolina, etcétera. Bueno, es el límite sur. Ese límite sur, fíjense que Venezuela llega hasta acá. Esto es Colombia, esto ya es Colombia. Pero la falla esa continúa en territorio colombiano y aquí no lo continúa, pero sí se continúa hasta tocar esta línea de falla, que es la falla de Santa Marta en Colombia, que tiene esta orientación. Aquí está Santa Marta, donde murió Bolívar. Santa Marta. Se une la falla de Boconó con ella en este punto. Aquí se une aquí, la falla de Santa Marta. Y aquí viene una falla, o sea, las fallas son sitios de fracturas que han habido movimiento. Después más adelante explicamos bien lo de la falla. Este, el que llaman de Oca, porque aquí hay un sitio en esta zona que siempre lo llaman Montes de Oca. Yo no sé por qué lo llaman Montes de Oca, desde la independencia lo vienen llamando así Montes de Oca, entonces le pusieron en honor a ese Oca el nombre de falla de Oca, que es esta línea que está acá y se une aquí en Morón con la falla de Boconó. Y esa falla de Oca muere también en la parte superior de la falla de Santa Marta, Colombia. Y forman entre las tres un triángulo. Falla de Boconó, falla de Oca, falla de Santa Marta. Forman un triángulo que ha estado sujeto por mucha curiosidad porque ese triángulo se formó como decir que es una microplaca respecto a la placa del Caribe, como si la placa del Caribe se hubiera microfracturado allí, originando una microplaquita. Y esas microplaquitas se han hecho muchos estudios, pero últimamente el gobierno ese que tenemos los últimos 27 años mandando no ha permitido que científicos puedan meterse allá a hacer estudios más profundos para determinar las causas geológicas de ese triángulo. ¿Por qué? Porque es una zona petrolera. Y entonces, si se permite meter los científicos, van a descubrir qué tanto petróleo hay, que la calidad del petróleo puede servir de información para Estados Unidos, por ejemplo, o cualquier otra que no quieran que se sepa, que se mantenga como información privada, entonces no han permitido que entre mucho. Por lo tanto, se mantiene mucha incógnita todavía de la existencia de ese triángulo. Y se está moviendo. Hace como 2, 3 meses ocurrieron y siguen ocurriendo, porque hace 3 días vi otros sismos. En esta zona que está una microfallita acá, aquí está aquí esta zona de hace 3 meses viene ocurriendo muchos microsismos, muchos, algo así como 30 o 40 microsismos aquí en esta zona, que es donde estaba Chaquero, en el estado Zulia y todo eso. Que años atrás no era zona porque tuvieran que ocurrir muchos sismos. No son sismos fuertes, son sismos suaves, pero antes no ocurrían y ahora están ocurriendo y muchos. Están ocurriendo y muchos. Esto es necesario estudiarlo, pero